Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de podcast de Human Leader. Hoy tenemos un gran invitado que le agradezco de antemano que esté aquí acompañándonos y va a ser una conversación muy padre y súper interesante. Estamos ya cerrando estos episodios donde hemos venido platicando de liderazgo y hemos tenido unas experiencias y unas pláticas buenísimas de nuestros invitados que nos han ido contando lo que significa ser líder para cada uno de ellos. Y lo poderoso de estas conversaciones que hemos tenido es que han sido conversaciones muy internas, muy personales, donde nos van diciendo el camino que recorrieron, lo complejo, lo bueno que han tenido. Entonces, hemos podido ver de mucha gente ese perfil muy humano, esas complejidades que tuvieron para llegar a ser líderes. Y ya para ir cerrando este episodio, como les comentaba ahorita, la idea es que podamos empezar a trabajar desde una perspectiva de qué se requiere para ser un líder. A final de cuentas, lo que hemos aprendido de nuestros invitados anteriores es que todos somos líderes. Puede ser en ambientes laborales, en ambientes personales, en cualquier tipo de ambiente. Específicamente hablando de ambientes laborales, en algún momento, más allá de que tengamos o no tengamos gente a nuestro cargo, en un momento determinado somos líderes y entonces hay que tener una construcción y una formación que lleve cierto orden, pues para ser un líder precisamente inspirador, un líder que pueda llegar a seguir creciendo. Y para esto nos acompaña, después de todo este chorro que acabo de aventarme, Ernesto Usher. Ernesto es el líder de RBL para América Latina, de esta empresa consultora, que es una de las empresas consultoras más importante del mundo, si no es que es la empresa consultora que ha venido a diseñar lo que es el rol de recursos humanos, el rol de liderazgo y el rol de cultura. Me puedo atrever a decir a nivel mundial. Mucho de lo que hacemos en muchas organizaciones y departamentos de recursos humanos y cómo está estructurado ha sido en base a, pues a propuestas de RBL, ¿verdad? Y entonces, Ernesto, pues encantado de que nos acompañes en este episodio y bienvenido. Muchas gracias, Rogelio. Un saludo para todos los amigos, todos los colegas que tenemos en México y especialmente en Monterrey, con los que hemos venido trabajando en los últimos años. Gracias por invitarme a tu programa y feliz de compartir algunas cositas con ustedes. Pues entremos directo. Platícanos, Ernesto, ¿qué es para ti un líder? Muy bien, excelente. Tal vez quisiera devolverme un poquito, porque una de las cosas que vemos permanentemente, bueno, ya no podemos viajar tanto, pero típicamente cuando uno está en un avión y la gente cercana quiere generar conversación con uno y ve lo que uno está haciendo, porque típicamente miran en los computadores sobre lo que uno está haciendo, la pregunta típica es, y seguramente tú ya la has discutido con varios de tus colegas acá, es si el líder nace o se hace. Entonces hablemos en principio de eso. Ya. Para nosotros, y lo hemos estudiado bastante, tenemos una cifra en donde decimos que el 67% se hace, que obviamente existen genéticamente algunos atributos de familia, por supuesto, historia, etcétera, que hacen que una persona pueda nacer líder. Pero lo más triste del tema es que muchas de esas personas que nacen líderes no utilizan el otro 67% para desarrollarlo. Entonces, claramente, nosotros somos unos convencidos de que hay muchos de nosotros que pueden tener algo de nacimiento, pero lo más importante es cómo nos desarrollamos. Y creo que la clave de desarrollarse es justamente tu pregunta. ¿Cómo vamos evolucionando desde que nacemos, desde que avanzamos, desde que vamos viviendo experiencias, tanto en el colegio, en la familia, en el trabajo, para poder convertirnos en mejores líderes y poder construir y generar valor? Entonces creo que ese es como el primer elemento fundamental, que tenemos por lo menos un 67% de posibilidad de crecer y de desarrollarnos pues en todo eso que tú mencionaste que tiene que ver con la palabra liderazgo. Ya. Oye, Ernesto, ¿y en qué momento uno empieza a formarse para ser líder? ¿En qué momento ese 66%? Porque en uno de los episodios anteriores, una persona nos decía que las universidades se han quedado un tanto atrasadas de lo que la empresa está requiriendo, de lo que ahora sí que la vida real requiere. Entonces, ¿en qué momento empieza la formación de ese 66%? ¿Desde casa, de la universidad o realmente el grueso viene ya
cuando eres profesionista? Yo te diría que mucho antes. Yo te diría que esto es como un disco duro de un computador. Nosotros decimos que en los niños, cuando tú estás tratando de moldear a tus hijos, de educar a tus hijos, tú más o menos hasta los 12 años, dice la ciencia, que más o menos ese disco duro se está forjando en términos de valores, principios, de características, desde si la persona es más introvertida, extrovertida, de si tiene experiencias porque lo ponen a cantar en frente de las familias, por todas las cosas que normalmente uno trata de hacer para que sus hijos se destaquen de una forma u otra. Y a veces uno se encuentra con barreras porque el temperamento, el estilo de las personas puede ser muy diferente. Yo sí creo que existen, desde que tú naces, existen cosas que el entorno, la familia, los primeros pasos, el colegio, etcétera, te van ayudando para poderte desarrollar y poder garantizar que avances en ese 67%. Por supuesto que cuando estás en la universidad y cuando estás ya en los primeros trabajos, vas viendo y entendiendo mucho más este tipo de cosas. Pero incluso, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, cuando tú miras las universidades no están formando líderes, están formando gente técnica que además en muchos casos son obsoletos los temas técnicos que están entregando para cuando la gente sale. O sea, hay gente que dice, ¿para qué estoy estudiando dinámica o física cuántica de no sé qué? ¿Cómo lo aplico? De golpe no es la física cuántica que estás aplicando, sino estás aplicando la lógica, estás aplicando una formulación, estás aplicando un proceso mental. La universidad no te entrega muchas de las cosas que vas a vivir en la vida posteriormente. Te ayuda a pensar diferente, te da algunas estructuras para poder hacerlo diferente, independientemente de la profesión que estés manejando. Entonces sí creo que desde antes de la universidad tú tienes unos cimientos que vas moviendo, que vas trabajando, que claramente te van a servir o no te van a servir, dependiendo de lo que tú quieras construir cuando estás hablando de liderazgo. Ya. Oye, Ernesto, parte de tu trabajo, parte de tu chamba es ayudar a las empresas a crear esas estructuras, a crear esos programas, a hacer que se tengan las herramientas para que el colaborador se pueda ir desarrollando. Pero hagamos eso a un lado un momento y ¿cuál es la responsabilidad de la persona? ¿Cuál es la responsabilidad ya mía como colaborador, ese accountability de poner manos, ahora sí que manos en la masa, ¿verdad? Manos a trabajar y no estar esperando que las cosas lleguen, porque sí, quizá la empresa trabajó con Ernesto Usher, hicieron súper programas robustos, le invirtieron cualquier cantidad de dinero, pero ¿y dónde queda la responsabilidad del empleado para irse formando en estas escuelas de liderazgo? Bien, ese es un excelente punto y bueno, tú conoces de primera mano en muchos de los tópicos que hemos tratado en diferentes foros, pero lo que nosotros decimos es que claramente la responsabilidad está en el individuo. Tú tienes ese 67% para moverlo. Tienes líderes que están en la calle en este momento trabajando en diferentes sitios o solos, que pueden ser mejores líderes que cualquier persona que esté trabajando en la multinacional más grande, que entregue las academias y los cursos en diferentes universidades famosas. ¿Por qué? Porque no solo basta con que te entregue el contenido, sino que tú estés dispuesto a aprender, dispuesto a aplicar, tengas lo que se llama, o sea, agilidad de aprender, todo el tema de Learning Agility que ahora está tan de moda. Y tú, eso parte de tu ser. No basta con que la organización sea agile, no basta con que la organización haga una cantidad de cosas si tú no tienes la intención, la voluntad y la predisposición también de querer avanzar y querer aprender. Entonces, claramente la responsabilidad primero arranca, cuando hablamos del contexto ya organizacional, primero arranca por la persona, segundo por la organización, segundo por el jefe, que tiene una responsabilidad claramente relevante en este proceso, tercero por la organización, que típicamente se refleja en lo que hace recursos humanos para poder apalancar ese tipo de iniciativas. Pero seguimos encontrando gente que dice, es que la gente de recursos humanos no me capacitó en tal. Pues métase a YouTube y dedíquele 2 horas a aprender de coaching o de mentoring o de accountability, o busque una lectura previa, si la gente no está buscando crecer, se va a quedar estancada sin importar que se les entreguen las academias más sofisticadas para el desarrollo de liderazgo. Entonces arranca por el accountability personal y lo que tú quieras mover. Seguramente en tu colegio tú veías personas que pensabas que iban a ser las más exitosas porque tenían el IQ más alto, porque tenían más dinero que otros o lo que sea. Y lo que estamos viendo es que posiblemente al final no lo hayan sido, porque puede que tuvieran el IQ, pero no tenían el emotional quotient, el cociente emocional, para poder avanzar y pensar que podían crecer de una forma diferente.
Y eso creo que marca la diferencia en términos del crecimiento. Ya. Entonces, fíjate, este punto súper importante que nos dices de no importa que la empresa no te esté dando eso, tú debes de hacer algo. Entonces, déjame, me detengo, sí me gustaría que ampliáramos ese tema. Yo como colaborador ya me di cuenta que necesito crecer, más que tengo, necesito crecer, que necesito formarme como líder, que probablemente hay herramientas o competencias que no tengo. Y creo que lo más importante es saber que no sé. Vamos a suponer que ya llegué ahí. A partir de que ya sé que no sé, ¿qué tengo que hacer? Porque sí está YouTube, sí están programas, pero ¿cómo saber de no perderme entre el mar de oferta formativa y qué es lo que necesito enfocarme para ser un líder? Bien, excelente pregunta. Yo lo que te diría es que cuando dices yo sé que no sé, tengo que saber qué es lo que no sé y para qué no sé. ¿Me explico? Tengo que estar en capacidad de decir, y es como un trabalenguas, yo tengo que estar en capacidad de saber qué es lo que necesito saber y qué es lo que me va a identificar como líder, porque uno no puede ser líder en todo. Cuando tú piensas en los líderes famosos, uno dice, pero esta persona claramente también tenía una serie de defectos. La clave arranca por lo que nosotros en nuestra firma somos unos convencidos, que el liderazgo arranca de afuera hacia adentro, que el valor está en los ojos de quien recibe, el valor no está en los ojos de quien da. Si yo quiero que alguien me reconozca a mí como líder, no es por lo que yo estoy mirándome el ombligo, no es por lo que yo estoy tratando de reflejar, es por lo que quiero que los otros, o no lo que quiero, lo que perciben los otros de lo que yo hice. Me pueden reconocer como líder, pero no por lo que yo pienso que agrega valor, sino por lo que esas personas recibieron de ese valor. Entonces, lo primero que quiero que pienses es, para poder saber en qué me voy a desarrollar o para poder saber en qué necesito trabajar, yo tengo que ponerme del otro lado. Yo tengo que entender dónde debo estar agregando valor. Si me acaban de nombrar como líder, posiblemente yo agrego valor ya no tanto vendiendo individualmente, sino conectando equipos. Y de golpe lo que tengo que hacer es garantizar que haya comunicación que fluya. Y son habilidades que posiblemente no tenga. Entonces también otra cosa importante es que lo que me reconocían como líder cuando yo tenía 20 años o 25 o 30 o 40, no es lo mismo que lo que se requiere cuando voy avanzando en mi carrera. O puede ser lo mismo, puede ser totalmente diferente. Porque las experiencias que necesitan del liderazgo de otro son diferentes. Y esas variables son las que yo tengo que estar permanentemente pues entrando en contacto y saberlas decidir. Cada vez que trabajo en una posición específica, yo debería arrancar preguntándome, ¿voy a agregar valor de qué forma? ¿Para quién? ¿Para qué stakeholder? ¿Qué necesitan de mí? Y eso es lo que debería desarrollar para poder trabajar y para poder cerrar la brecha de liderazgo. Ya. Y en este camino de irte convirtiendo en líder, dos preguntas. Primero, ¿cómo el líder puede ir cambiando ese mindset de ser muy táctico a ser estratégico? Es súper difícil, es bien tentador meterle las manos a la masa cuando ya lo que tienes que estar haciendo es viendo la cocina desde acá, ¿verdad? Que todo esté funcionando, no focalizarte. Y bueno, si quieres ese y luego te hago la otra pregunta. Vale. Buenísimo, ese es un tema que me apasiona y que lo hemos venido estudiando durante más de 20 años, que es el siguiente. No por el hecho de que yo no esté liderando a nadie, quiere decir que no sea líder. Muchas veces nos encontramos con compañías que dicen, vamos a hacer la academia de liderazgo y preguntamos, ¿para qué personas? Dicen, no, para los que lideran a otros. Yo no necesariamente, yo puedo tener dos tracks, yo puedo tener dos caminos. Yo puedo tener el tema de liderazgo desde el punto de vista de manejo gerencial, donde voy creciendo, liderando otros equipos y después organizaciones. Ese es un camino. Y el otro camino, que a veces es como venido a menos, como que no se reconoce la misma forma, es el liderazgo técnico. Yo puedo ser el experto mundial de un tema y no liderar a nadie. Y estoy liderando con ideas o con conceptos, estoy definiendo una serie de cosas súper importantes que posiblemente ese liderazgo va a ser más importante que liderar 400,000 personas. Estamos viéndolo hoy. El liderazgo cuando tratamos de pensar en la pandemia, cuando hablamos en una farmacéutica, posiblemente los científicos locos que no tengan ni idea de cómo conectar con los demás, ni idea de cómo liderar gente, con su ciencia nos van a salvar de este proceso. Entonces, el liderazgo viene en diferentes frentes y acuérdate que el liderazgo puede ser para diferentes stakeholders. Entonces, sobre esa base, yo tengo dos caminos. El error que cometen la mayoría de organizaciones es forzar a que la gente
sea un líder de gente cuando posiblemente pueda seguir contribuyendo o contribuir más si tiene un track, si tiene un camino que es puramente técnico. Debemos cuidar eso. Como líderes de la gente, como gerentes de la gente, tenemos que saber cuál es el mejor camino, porque no el mejor vendedor es el mejor gerente de ventas. Ya. Hay que tener mucho cuidado con eso en la forma como los desarrollamos. Ya. Y en este camino de líder de gentes, ¿es verdad o es mito que entre más vas creciendo en el organigrama, más solo se va quedando el líder? O sea, yo creo que eso es decisión del líder, pero sí es cierto que en la medida que la persona va creciendo, primero hay más competencia, porque se va achicando la pirámide. Segundo, en la medida que yo voy creciendo, no quiero compartir con mis colegas mi incompetencia. Entonces me cuesta mucho trabajo recibir feedback. Me cuesta mucho trabajo decir que yo estoy por aprender, porque si yo te cuento a ti y tú estás en ese nivel gerencial, tú ya encontraste una debilidad en mí y posiblemente eso no me ayude a crecer. Creo que tenemos que estar en capacidad de sobreponernos de eso, de saber y entender que todos tenemos oportunidades para crecer, para desarrollarnos y que en la medida en que voy subiendo, debería estar compartiendo y mis redes de contacto, no solo internos, sino externos, seguir creciendo. Por eso los procesos de Executive Coaching han crecido tanto. Ya. Porque la gente dice, yo no le voy a contar mis cosas a mi compañero, sino que las voy a compartir con alguien que ha prometido que no va a compartirlas con nadie más y que por supuesto me puede ayudar. No estoy queriendo decir que no contraten Executive Coaching, pero lo que sí creo es que hay muchas posibilidades de counseling y de soporte y de mentoría entre pares de otras compañías para poder avanzar y poder crecer. Y creo que ahí va muy de la mano el tema de no solo pensar que el crecimiento se da con cursos y capacitaciones. Tenemos que buscar diferentes experiencias para poder avanzar y crecer. Ya. Y ahora vamos a cambiarnos la cachucha, Ernesto. Dejamos ya la cachucha o el punto de vista del colaborador y hablamos desde el punto de vista de la empresa. Una empresa cuando llega contigo, cuando llega con ustedes y quiere empezar a desarrollar estas escuelas de liderazgo, estos procesos, digamos que ya pasaron la parte dura de tener presupuesto, check, salió, ya, eso quedó. ¿Cómo se empieza? ¿Qué es lo que tienes que empezar a trabajar, a desarrollar, a planear? Porque pues generalmente donde pones un peso, el financiero de inmediato te va a pedir, oye, pues si te estoy poniendo un peso, ya dame la fábrica de líderes y dónde están. Y entonces, ¿cuál es ese camino que se construye de cero en una empresa que arranca con ustedes ese proceso? Bien, excelente. Mira, lo primero que uno tiene que hacer no solo como consultor, sino como líder de recursos humanos o lo que sea, es tratar de evitar al máximo o totalmente lo que nosotros en Colombia llamamos el se le tiene. ¿Qué significa el se le tiene? Que uno dice, todos los líderes tienen que capacitarse en esto, en esto, en esto, y si tú me llamas a mí, yo te digo, lo tengo, te lo tengo listo y te lo puedo capacitar. Porque eso es mirar de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Cualquier academia, cualquier proceso de desarrollo de liderazgo en una organización tiene que arrancar por la estrategia del negocio. Tiene que arrancar no por recursos humanos, sí. No porque recursos humanos diga, vamos a hacer un modelo de competencias. No, eso tiene que arrancar directamente por la estrategia del negocio. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? ¿Cuáles son nuestras capacidades organizacionales únicas? ¿Quiero ser el más innovador o quiero ser el más donde la calidad sea la esencia? ¿Quiero simplificar? Tengo que entender la propuesta de valor de la organización para poder estar en capacidad de definir lo que nosotros llamamos la marca de liderazgo, que es el sello. Fíjate lo que estamos hablando, no estamos hablando de líderes, estamos hablando de liderazgo. Ya. Para nosotros hay una distinción muy importante. Si tú desarrollas líderes en la organización y no desarrollas liderazgo como una capacidad organizacional diferenciadora, sencillamente va a pasar lo que pasa en muchas compañías, que cuando el líder se va, se te caen tus procesos y generas lo que nosotros llamamos celebrity leaders, líderes celebridades, que le hacen mucho daño a las organizaciones si no están en capacidad de desplegar procesos a los siguientes niveles. Entonces, primera receta, primer tema fundamental, conecte con la estrategia. Los modelos de competencias y la cultura no es definida por recursos humanos, es definida por los líderes de negocio y los dueños de la organización y hasta los clientes. Los clientes son los que te ayudan a definir qué es lo que necesitas. Entonces, tienes que arrancar de afuera hacia adentro. Ese es el primer paso fundamental. Ya de ahí para adelante tú puedes definir cuál es el modelo de competencias que quieres desarrollar
y dar el soporte para que esas competencias pues evolucionen, crezcan y se desarrollen dentro de la cultura organizacional. El primer paso, como te decía, es de afuera hacia adentro. Nunca hacer un curso, nunca hacer una capacitación, nunca preparar a alguien si yo no entiendo el para qué. Si yo no entiendo el qué mueve, para qué, para qué, para qué. Y ese para qué debería darle respuesta al CFO, porque tiene, a todos en general, porque tiene que haber un retorno a la inversión. Si yo no puedo demostrar un retorno a la inversión con cualquier capacitación, con cualquier principio de desarrollo, de experiencia de vida, de trabajo en el trabajo, de proyectos, asignaciones en el trabajo, etcétera, si yo no lo puedo conectar, pues estoy en problemas. Porque si no se convierte como empecé, con el se le tiene, le tengo el cursito y lo más fácil es gastarse el dinero de los cursos sin que uno tenga garantía o seguridad o por lo menos una aproximación de qué tipo de resultados se está buscando y para qué. Ese tema es súper importante. Hace un par de días, una semana lo más, en un chat de WhatsApp donde hay gente de recursos humanos, hicieron una pregunta que la verdad yo no tuve la respuesta en ese momento y yo sé que tú nos vas a ayudar y luego la voy a escribir y decir que ya la tengo. ¿Cómo mides el retorno de la inversión de los programas de capacitación de las universidades corporativas? O sea, decía esta persona, bueno, estamos empezando con un programa robusto, pero me están pidiendo cómo vamos a medir ese retorno de la inversión de una manera un poco más cuantitativa y menos cualitativa. ¿Cómo lo haces? Mira, una cosa, si tú miras cuando uno habla de líderes y liderazgo, decía el señor, yo no sé si recuerdas a Warren Bennis y Burt Nanus, que escribieron un libro sobre estrategia y sobre talento, que básicamente decía que el liderazgo es el concepto más estudiado y menos entendido de cualquiera de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque se vuelve muy intangible. Porque tú dices, ese es un líder, y a veces la gente dice que ese es un líder porque jerárquicamente está en tal sitio, pero puede que no lo sea. ¿Cuál es el problema del liderazgo? Que si lo dejamos en intangible, se queda como soft. ¿Cuántas veces desarrollemos las habilidades soft? Miércoles, las habilidades soft son las más complicadas si lo miras en ese contexto. Entonces no es un tema de pensar que el liderazgo es intangible. Tenemos que volverlo tangible. Y para eso, la única forma de garantizar que lo volvamos tangible es arranquemos por los outputs, por los resultados. Si yo pienso en lo que quiero lograr y puedo conectar con 2 o 3 para qué es, y me devuelvo por el otro lado y digo, debido a, yo estoy en capacidad de conectar con la fórmula de liderazgo que nosotros hemos venido manejando desde hace 20 años, que es la esencia de nuestra organización, que el liderazgo es igual a resultados por atributos. La perfecta conexión de atributos y competencias con resultados de negocio. Y ahora voy a atender un poquito más tu pregunta de manera específica. Si yo digo que necesito vender más, incrementar la venta un 3%, yo puedo estar en capacidad de mirar cuáles son los drivers, cuáles son los elementos, los movilizadores de un líder para poderlo hacer. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Líderes que toman decisiones más rápido. Líderes que generan equipos en donde hay más sinergia desde el principio. Líderes que comunican claramente lo que es el objetivo. Líderes que exigen y compensan y reconocen el accountability. Esas 4 variables juntas que yo puedo medir, sí, podrían generar un ¿para qué? Para que se tomen decisiones más rápido. Tomamos un 14% más rápido las decisiones. Si tomamos 14% más rápido las decisiones, puede que yo tenga un 3% de clientes más que están contentos con lo que hacemos y eso me va a generar un 2% más de rentabilidad. Yo tengo que hacer una cadena de rentabilidad y yo tengo que estar en capacidad de pasar de medir eventos para medir impacto. La mayoría de las capacitaciones se miden por satisfacción, sí, o por aprendizaje. Fuiste y aprendiste a sumar, sí, pero no sé para qué me sirve sumar. O fui y aprendí lo que era accountability, pero quiero ver cómo eso se convierte en real aprendizaje. Si volvemos un poquito hace 30 años o más de historia, 40 años, se habló de lo que se llama los principios de, cuando estamos hablando de los principios de aprendizaje, podemos decir, estamos hablando de cómo la primera reacción no es la base, cómo me vuelvo aprendizaje y cómo después vuelvo a poderlo replicar, cómo lo vuelvo cultura y después cómo lo vuelvo resultados.
Y estamos hablando de teorías que nos ayudan para movernos de la actividad para poder hablar de impacto. ¿Correcto? Y ahí te voy a dar un ejemplo de cómo estamos viendo el impacto en compañías. Estamos pasando de presentaciones, y quiero que pienses esto como en una escalera hacia arriba. Sí. Primero las presentaciones. Se para Ernesto y comparte ideas como las que estamos haciendo aquí. ¿Hay aprendizaje? Poquito, porque sí, una idea me quedó, lo que sea. ¿Quiere decir que la pueda poner en práctica? No necesariamente. Estamos viendo en los procesos de desarrollo, primero presentación, segundo casos de estudio, tercero temas de facilitación, donde ya hay una discusión, donde hay una permanente interacción, donde miramos qué aplica esto. Cuarto, cuando esto se convierte en action learning, cuando ya yo puedo decir que como parte de la academia, yo tengo eventos en donde voy a aplicarlo al día siguiente en la organización. Nosotros utilizamos elementos muy sencillos, como el 3-30-3. ¿Qué vas a hacer tú en los próximos 3 días? ¿Qué vas a hacer en los próximos 30 días? ¿Qué vas a hacer en los próximos 3 meses? Y por último, que esto conecte con lo que nosotros llamamos Learning Solutions. Soluciones de aprendizaje que te lleven a realmente sentir que estás conectando con el retorno a la inversión. Kirkpatrick, el modelo de Kirkpatrick, que seguramente muchos de los colegas conocen, básicamente hablaba de 4 etapas, desde la acción y la reacción hasta finalmente poder aplicar pues, el modelo para poder medir. Nosotros hablamos de Kirkpatrick más 1. Y el quinto elemento de Kirkpatrick, o no de Kirkpatrick, sino ya de RBL, básicamente retorno sobre los intangibles. Que estemos en capacidad de decir que si tú inviertes $100,000 o $20,000 en esto, tú deberías estar en capacidad de un retorno de 5 veces. Normalmente las academias, si tú las mides y si están bien hechas y lo mides a propiedad, tú deberías estar en capacidad de tener ese tipo de indicadores. 5 veces el retorno de lo que invertiste. Ya. Oye, Ernesto, RBL, principios de los 2000 probablemente, ahorita nos das la fecha correcta, diseñaron lo que es, y lo decíamos al principio, lo comentaba al principio, lo que es la estructura de recursos humanos como la conocemos prácticamente el día de hoy, con centros de excelencia y cómo está armado, y mucho de lo que se ha venido trabajando, pues lo acabas de decir, los últimos 20 años está basado en lo que RBL propuso. Y principios de este año llega el coronavirus, nos está cambiando todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, desde el proceso de administrar la empresa, olvidémonos de recursos humanos, de administrar la empresa, de operarla, y eso incluye obviamente administrar gente, operar gente, incluso tú que te la pasabas de los 365 días del año, 400 estabas arriba de un avión, ¿verdad? Entonces nos cambia todo. ¿Cuál es el futuro de recursos humanos de las organizaciones, del aprendizaje? ¿Qué viene? Mira, yo creo que para todos, y lo acabas de decir muy bien, esto nos está cambiando la vida a todos, pero claramente el modelo que teníamos y que estamos trabajando ahora, que es una evolución no lo voy a llamar el modelo de Business Partner, porque no, el Business Partner es un rol dentro de lo que estamos viendo, sí vemos que recursos humanos va a seguir siendo el business partner de los líderes organizacionales y que justamente lo que tiene que hacer mucho más es retar y ser más ese navegante de paradojas, ser ese cuestionador, ser esa persona que no solo está diciendo qué es lo que hay que hacer o diseñando los cursos, sino conectando mucho mejor con el que está afuera o con el que está lejos para poder entender las dinámicas que están viendo y trabajando. Estamos viendo que el último modelo, y es más, ahora dentro de 6 meses, vamos a arrancar con la octava ronda del desarrollo de competencias de recursos humanos para entender mucho mejor lo que tú estás diciendo. Lo que estamos viendo es que ya muchos de los temas transaccionales ni siquiera se van a hacer en un call center, ni siquiera se van a hacer en una oficina corporativa con 1,000 personas. La tecnología nos está llevando a poder subcontratar, outsource una cantidad de servicios que para eso no necesitamos la fuente más importante de la cabeza y la estrategia de recursos humanos. Lo que sabemos que no va a desaparecer no es el tema operativo de recursos humanos. No va a desaparecer la estrategia, la conexión. Somos los únicos desde recursos humanos que podemos conectar la estrategia del negocio con la gente. Y al poder hacer esta conexión, vamos a estar en capacidad de realmente demostrar que el talento es el principal activo de las compañías.
porque ahora ya todo el mundo puede tener acceso a máquinas, todo el mundo puede tener acceso a la distancia. Yo puedo contratar en este momento, esta mañana estaba trabajando con una compañía de la India que están haciendo traducciones y contrata gente de todas partes del mundo subtitulando por $3 el minuto. Entonces, la ventaja competitiva no es la transaccionalidad. Muchas de las compañías acá presentes que están en este foro ya están trabajando muchos temas de centros de temas centrales en donde están teniendo modelos centralizados en las organizaciones para manejar todo este tipo de variables, shared services, shared centers, etcétera, etcétera. Uno tiene que administrar todo ese tipo de cosas, pero la clave del business partnership no va a ser reemplazada por lo menos en los próximos 10 años si se hace bien. El problema es que todo el mundo se empezó a llamar business partner porque sonaba muy bonito, pero tienen totalmente desvirtuada, o muchas compañías tienen totalmente desvirtuado lo que debe hacer un business partner. Ya, súper interesante, Ernesto. La verdad es que muy agradecidos de este camino que hemos estado recorriendo. Antes de irnos, antes de cerrar formalmente este episodio, algo que quieras dejarnos, alguna pregunta que yo no te haya hecho y tú creas que es importante para redondear este tema. Yo creo que hay dos temas que quisiera compartir con ustedes. Lo primero es, muchos de nosotros hemos hablado del 70-20-10 y creo que todas las personas en desarrollo hablaban de el 70% es en el trabajo, el 20% tenemos experiencias de la vida, de la educación, etcétera, y un 10% la capacitación. Nosotros estamos argumentando que es 50-30-20. 50%, por supuesto, las experiencias en el trabajo, los proyectos que tú tienes, el coaching que vas recibiendo, el mentoring. Estamos recomendando a nivel global que el 10% del tiempo de la gente dediquen en cosas que no tengan nada que ver con su trabajo tradicional. Ya. Proyectos diferentes, conectar y entender la cadena de valor, meterse a 10% del tiempo, eso es bien significativo. Entonces, eso está dentro de ese 50%. 30% para nosotros es educación, pero no solo capacitación. Para nosotros, educación va mucho más allá de capacitación y formación. Para nosotros, la educación es la conexión con las prácticas y que pasemos de ser turistas, de que vamos a algo y aprendemos, sino que podamos realmente aplicar las variables dentro de la organización y que atendamos los problemas de los equipos y que hagamos la capacitación parte del trabajo. Por eso hablamos del 30%. Y el otro 20%, que además muchas personas descuidan, es todo lo que pasa afuera, experiencias de la vida, experiencias personales. Estoy siendo el coach, estoy dándole coaching a una persona que quiere practicar sus temas de liderazgo siendo coach del equipo de béisbol de su hijo. Yeah. Y va y lo practica nuevamente en la organización. Entonces creo que eso es supremamente importante. ¿Cómo crecemos en ese 50-30-20? Y la última cosa que quiero compartir es, cuando pensamos un poquito en los retos de ahora, que nos ha tocado a nosotros también de manera crítica, es cómo estoy desarrollando aprendizaje, no solo virtual, sino sincrónico y asincrónico. Y cómo estoy buscando aprendizaje en donde tenga progreso, donde siga conectando con la sociedad y que sea activo, donde pueda practicar feedback, donde sienta que es un camino y no es un evento, donde no tenga eventos sueltos, sino que los conecte en un camino, donde pueda darle a la gente pedacitos de aprendizaje, no tanto 4 días seguidos de dictarle una cantidad de cosas. La gente ahora aprende y mucho más virtualmente, 3 horas sentado en una cosa como estas, la gente se le olvida, no le gusta. Sí. ¿Cómo estoy en capacidad de hacerlo periódicamente? ¿Cómo construyo rutas de aprendizaje? Mucho más que sencillamente eventos totalmente puntuales, de manera sincrónica y asincrónica. ¿Y cómo construyo lo que nosotros llamamos los momentos mágicos? ¿Cómo en esos momentos de aprendizaje hay momentos mágicos que permitan que tú encuentres, pues a través del progreso, que tú encuentres los momentos, lo que se llaman los aha moments? Sí. Yo digo, wow, ahí con eso conecté y ya mañana puedo aplicar tal cosa u otra. Todos, empezando por nosotros, tenemos que reinventarnos en muchos temas de cómo estamos aprendiendo y desaprendiendo y cómo tenemos que enseñar diferente para que la gente pueda conectar como tiene que conectar en su ruta de liderazgo.
Híjole, eso de desaprender y reaprender nos da para otro episodio, nos da para otros 30 minutos completo. Ernesto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo que empezó siendo un podcast se convirtió en una masterclass. La verdad es que súper agradecido contigo. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos hasta aquí. Ayúdenos a compartir este episodio con Ernesto Usher, líder de RBL en América Latina, para seguir conectando con muchas más personas y seguir involucrados en estos temas tan necesarios de seguir compartiendo en estos momentos. Ernesto, nuevamente muchas gracias. Rogelio, muchas gracias a ti y nuevamente un saludo a todos con los que compartimos en los últimos años y con los que vamos a estar compartiendo hacia adelante. Espero poder viajar pronto porque, como dices tú, ya estoy aquí que me trepo por las paredes. Claro que sí. Gracias, un abrazo grande. Gracias y espero verte también pronto por aquí en Monterrey. Gracias, Ernesto. Chao, saludos. Bye.